Si tienes plagas en tus plantas, plagas de mosca blanca, araña roja, pulgón, este vídeo es para ti. Hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer un insecticida casero para que puedas acabar con la mayoría de las plagas y que además va a servir de repelente. Además, el insecticida natural que vamos a hacer hoy te va a servir para aplicarlo tanto a plantas que están enfermas y afectadas por una plaga como para plantas sanas. Únicamente tendrás que estar pendiente de las dosis a aplicar, ya que son diferentes y lo mismo ocurre con el tiempo de aplicación. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para que puedas aplicar bien las medidas. Asimismo, recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas, que si todavía no te has suscrito al canal, que lo hagas, ya que así no te perderás futuros vídeos muy interesantes. Y por favor, dame un me gusta, que a ti no te cuesta nada, ya que es totalmente gratis, tanto como suscribirte, y ese like o ese me gusta a mi canal me ayuda mucho. También puedes compartir con amigos que tengan plantas o flores con plagas. Muchas gracias. El insecticida de hoy lo vamos a hacer a partir de una planta que contiene un alcaloide que se llama fitoquímico. Y lo vas a extraer de una planta que seguramente ya tengas en tu casa. Se trata del aloe vera. Lo primero que necesitamos es una botella de plástico o un bidón de 8 litros de agua. ¿Lo veis en la imagen? Bueno, la vamos a cortar por la parte de arriba y la llenaremos con 5 litros de agua, como veis ahí. Bueno, ¿vas tomando dato de las cantidades? Pues recuerda que es importante que pongas las cantidades que yo te indico si quieres que nuestro insecticida nos dé un resultado óptimo. Ahora vamos a necesitar un chorrito de vinagre de manzana. Es importante que se trate de este tipo de vinagre y no de otro, ya que este tiene más alcohol que otros vinagres. Si te fijas en la etiqueta para ver la acidez del vinagre, resulta que el vinagre de manzana tiene un 5%, a diferencia del de vino, que tiene a lo mejor un 1 o un 2%, así que te recomiendo que sea el de manzana. Después de incorporar un chorrito de vinagre al agua, lo revolvemos bien. Para la segunda parte de nuestro insecticida de hoy vamos a necesitar aloe vera, que os mencioné ya al principio. Estoy segura que muchos de vosotros, de vosotras, tenéis esta bonita planta ya en casa. Hay distintos tipos de aloe vera, pero hoy vamos a utilizar el más convencional. Y es que tiene más gel, que es lo que vamos a usar hoy. Bueno, no el gel como tal, sino la sustancia fitoquímica que lo recubre. A la aloe vera también se la conoce como sábila. Ah, bueno, y por supuesto, ¿con qué nombre se la conoce en tu país? Me lo puedes dejar en los comentarios, así entre todos descubriremos más nombres. Gracias por tu colaboración. O sea, me dices, te llamo desde tal país y en mi país se llama de tal forma. Gracias. Bueno, con la ayuda de las tijeras previamente desinfectadas con alcohol, vamos a cortar 2 hojas de las más grandes que veas y sobre todo las que están en la parte de afuera, que son las primeras que va a desechar la planta. Bueno, a la planta de aloe vera no le va a pasar nada, ya que se trata de una planta que cicatriza muy bien. O sea, tú le cortas las hojas y tranquila, se va a quedar igualmente bien. Una vez tengamos las 2 hojas cortadas, notaremos cómo de ellas sale una especie de savia amarilla. Cortamos y desechamos las puntas secas de las hojas y volvemos a ver cómo sale también ahí mismo la aloína. Esta sustancia o fitoquímico que es lo que vamos a utilizar para nuestro insecticida natural. Pero para extraer la aloína, pues por cierto, te recomiendo que te pongas guantes para hacer toda esta operación, ya que esta sustancia es muy fuerte y agresiva para la piel. Bueno, toma mi recomendación. El siguiente paso va a ser cortar los pinchos de las esquinas, de los lados de las hojas, con la ayuda de las tijeras, y luego cortar las hojas en trozos pequeños. Cuanto más pequeños sean los trozos, pues muchísimo mejor. Así vamos a extraer de una forma más fácil la aloína. Ahora los introducimos dentro del agua y lo dejamos reposar durante 20 horas. Mirad, ¿veis la sustancia cómo está saliendo por ahí? Esa es la que vamos a aprovechar, esa es la que necesitamos. Bueno, como os he dicho, metemos los trocitos de aloe vera bien cortaditos dentro del agua y dejamos reposar durante 20 horas. Este es el tiempo aproximado que tarda la aloína en soltarse en el agua. Al finalizar vamos a volver a limpiar las tijeras muy bien con alcohol, ya que te he dicho que la aloína es un compuesto tóxico para los seres humanos. Esto es muy importante que lo hagas, no te lo tomes a la ligera, Bueno, observamos que al introducir los trozos de aloe vera en el agua, está pues de color natural, transparente, pero luego ya una vez de que pasemos las 20 horas de espera, resulta que el color del agua de nuestro insecticida está totalmente diferente, está como amarillo
y es de que se ha soltado ya totalmente la aloína que contienen las hojas, se han soltado al agua, ¿vale? Bueno, proseguimos. Ahora vamos a necesitar una garrafa de 8 litros de agua. También vamos a necesitar un embudo y un colador. Colaremos nuestro agua con mucho cuidado para que no se nos caiga y lo introduciremos en la garrafa. Este insecticida hay que aplicarlo así, es decir, que ya no hay que diluirlo, ¿eh? Ponemos el tapón de la botella en la garrafa y lo agitamos muy bien para que todo el contenido se esparza bien por toda la botella, tengan las mismas propiedades. Bueno, comentarte que aunque lo puedes almacenar para un uso posterior, no lo guardes más de un mes, ya que va perdiendo propiedades. Entonces hay que guardarlo en un lugar seco y protegido de la luz solar. ¿Veis lo que os comentaba del color? ¿Veis qué color ha cogido más bonito? Bien, estos son porque ya han pasado las 20 horas, ¿eh? ¿Veis qué color? Bueno, sigo, ¿eh? Bueno, colocamos nuestro insecticida en un pulverizador y ya podríamos comenzar a pulverizar. Lo echamos directamente sobre cualquier tipo de plaga que veamos en la planta. En mi caso es el pulgón, pero podría ser perfectamente arañas, moscas, etcétera. Nos aseguraremos de que el insecticida empape totalmente todas las hojas de la planta y como este insecticida no va a afectar negativamente a nuestra planta, en esta ocasión es mejor pasarse con la cantidad que quedarse corto, ya que cuanto más insecticida haya, muchísimo mejor. Bueno, lo que tenemos que hacer es aplicarlo a última hora de la tarde, por toda la planta, incluso por el envés, intentando que siempre caiga encima de la plaga, ya que es un insecticida de contacto. Y cuando la aloína entra en contacto con los exoesqueletos de los bichos, pues podríamos decir que prácticamente los quema, los mata, ¿eh? Así que ten en cuenta que el insecticida tiene que caer bien sobre todos los bichos y esta operación la deberías de realizar una vez cada 2 semanas. Normalmente con una vez que lo apliques es suficiente, pero si ves que no tienes resultados en la primera toma, pues pasadas las 2 semanas, pues tienes que dar otra aplicación. Así serían 2 veces al mes. Y si ves que tu plaga es persistente y todavía queda algo, deberías de darle una tercera aplicación. Y ya ahí sí que estoy segura que ya se han ido por completo todos los bichos de tus plantas. Pero este insecticida también lo podemos utilizar como preventivo en plantas sanas, de las que no tienen plagas, ni bichos, ni nada. Y en este caso deberías aplicarlo una vez al mes. Bueno, espero que te haya gustado aprender a cómo hacer este insecticida casero para plantas a base de aloe vera o sábila, que también la conozco así. Recuerda que los trocitos sobrantes de aloe vera son un auténtico tesoro y puedes realizar un fertilizante estupendo. Además, deberías de enterrar en tus plantas porque los resultados son... Si quieres saber cómo hacer todo esto, no te preocupes, que en el próximo vídeo te lo voy a explicar paso a paso. Recuerda que si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo porque es totalmente gratis y comparte.